con poder y autoridad. Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, un lunes más, despertando con Jesús, con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal, pastor? Buenos días. Muy buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo maravilloso. No nos podemos quejar de absolutamente nada. Me alegro, la verdad que sí, que me alegro y bastante, ¿no? Bueno, empecemos hablando, pastor, si le parece, porque la verdad que ha gustado mucho el retomar este espacio. Sí. A mucha gente le viene bastante bien y me alegro, de verdad, sinceramente. Empecemos hablando del último culto que tuvo lugar el pasado domingo, por favor. Sí, ahí estuvimos predicando la palabra de Dios tanto en la iglesia de Puerto Rosario como aquí en Morrojable por la tarde, y nos estuvimos centrando en una de las varias visiones que Dios le da a un hombre llamado Ezequiel. Ezequiel era un profeta al cual Dios usó en unos tiempos complicados para Israel. Israel, o el pueblo hebreo, había sido cautivo en aquel entonces por el imperio babilónico. Babilonia había arrasado con toda Jerusalén y aparte que se habían llevado por delante muchas vidas de judíos. Se habían llevado presos hacia Babilonia, cautivos, como usa la palabra en la Biblia, cautivos hacia Babilonia a esas personas. Entre ellos estaba Ezequiel. Ezequiel era un muchacho que desde su nacimiento ya sabía para qué iba a vivir él. Él tenía que haber sido un sacerdote en el templo de Jerusalén, pero unos pocos años antes de empezar el sacerdocio sucede todo esto. Y bueno, pero al final él decide servir a Dios en medio de las complicaciones, en medio de los tiempos difíciles, y Dios le empieza a mostrar varias visiones. Ya hemos visto en algunos otros cultos alguna visión, como por ejemplo la visión de las aguas salutíferas, esas aguas que salen por debajo del templo. Pero nos centrábamos el domingo pasado en una visión muy conocida, no sé si tú la has escuchado o leído alguna vez, que es la visión del Valle de los Huesos Secos. No. Bueno, te la voy a explicar rápidamente porque no podemos resumir en un minuto nada más, pero lo voy a intentar. Dios muestra a Ezequiel en una visión un valle donde no está vacío, sino que hay cantidad y cantidad de huesos secos. Esos huesos secos Dios le muestra a Ezequiel que no es otra cosa sino la casa de Israel. Era el estado en el cual espiritualmente se encontraba Israel. Curiosamente la Biblia dice que no estaban secos esos huesos, sino que estaban secos en gran manera. Así que de ahí sacábamos un poco la enseñanza de que Israel no solamente se había secado espiritualmente, debido a la situación que estaban cautivos en Babilonia, en ciudad extranjera y todo lo que ya sabemos, sino que al estar secos en gran manera, ellos no habían hecho nada por salir de esa situación. Habían permanecido mucho tiempo ahí y por eso habían llegado a estar secos en gran manera. Y sacábamos un poco la enseñanza de que caerse está permitido, pero hay que levantarse. Los tiempos difíciles a todos nos llegan esos momentos complicados, momentos de llorar. La Biblia habla en el libro de Eclesiastés de que hay un tiempo para llorar, y ese tiempo hay que llorar, hay que lamentarse, hay que endecharse, como dice la Biblia, pero es un tiempo, es un momento que hay que atravesar, es un tiempo que tiene que tener un principio, pero también tiene que tener un final. El tiempo para llorar, los tiempos difíciles, el valle de los huesos secos tiene que ser con una fecha de caducidad. La Biblia habla de un valle, si no me equivoco, en el Salmo 82, no me hagas mucho caso, que habla del valle de lágrimas, y dice el salmista, atravesando el valle de lágrimas, porque los valles, los momentos difíciles hay que atravesarlos, no hay que permanecer en ellos. Así que Dios le está mostrando a Ezequiel cómo el pueblo de Dios no solamente le había tocado vivir una mala experiencia, sino que había permanecido en esos momentos malos, y tenemos que salir de esos momentos. ¿Cómo salió el pueblo de Dios? Porque la visión, ya te he dicho cómo comienza, con un valle lleno de huesos secos que representan el estado espiritual de Israel, pero termina totalmente diferente. Termina con esos huesos secos recobrando vida, se llenan de carne, se llenan de tendones, Dios sopla espíritu de vida y vuelven a tener vida. ¿Y cómo es posible, decíamos, que esta visión comience con huesos secos y termine con vida? Y sacábamos dos enseñanzas. Una de ellas era que era a través de la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos y di, huesos secos, oíd la palabra del Señor. La palabra del Señor nos hace vivir, nos hace renacer. Y lo segundo que enseñábamos es que cuando Dios aparece, todo obra para bien. Amén. Todo cambia para bien en nuestra vida. Y recalcábamos mucho esa frase, la proyectábamos en las pantallas, recalcábamos mucho la frase de Dios lo arregla todo. Da igual cómo esté nuestra situación, da igual si estamos secos, da igual si estamos atravesando un momento de luto, de duelo, un momento difícil, un momento de separación, sea como sea, Dios lo arregla todo.
Pero a pesar de que Dios lo arregla todo, y qué hermoso es eso, a veces somos cabezones, no sé si es correcta la expresión, perdona por muy usar correcta, muy correcta. Sí, sí. Morrudos diríamos Morrudo, aquí, ¿verdad? duro de mollera. Duros de mollera, duros de servir, como quiera, cabezones. A veces somos cabezones y esperamos a que las cosas nos vayan mal para reconocer que Dios lo arregla todo. Está claro, Dios lo arregla todo, da igual cómo estemos, acerquémonos a Dios, que Dios lo arregla todo, pero muchas veces podemos evitar los momentos difíciles si obedecemos antes a Dios. Veíamos cómo Dios le mostraba también a Ezequiel que antes que el pueblo cayese en ese estado, Dios dice que buscó a un hombre que se pusiese en la brecha para orar, para clamar, para interceder, porque Dios no hace nada si no hay un hombre, una mujer que ore. Y estábamos viendo cómo Dios está buscando a alguien que haga algo por los demás, pero tristemente, dice el libro de Ezequiel, que no lo halló. Y bueno, en definitiva, para no alargar mucho esto, al final del mensaje quise irme en dos direcciones y explicar todo lo que hablamos en dos posiciones, que la primera era: si tú te sientes como Ezequiel, que ahora gracias a Dios estás bien, estás fuerte en el Señor, ponte a la brecha por los demás, intercede por los demás, clama a Dios por los demás, por todos aquellos que están secos. Mira cómo está la situación, mira cómo están las familias, mira cómo están los matrimonios, por favor, mira cómo está la juventud, está seca, está triste, está vacía, muestra una realidad en las redes sociales, pero están vacíos. Entonces yo decía: sé como Ezequiel y ponte a la brecha y ponte a orar por ellos. Pero por otra parte, a lo mejor no te sientes identificado con Ezequiel, sino con los huesos secos. Te sientes seco, te sientes vacío, sientes como que no estás en tu mejor momento con Dios, como que ha decaído esa espiritualidad, como un día aquellos años dorados, por llamarlos de alguna manera, que estabas bien con Dios, ahora sin embargo estás seco. Bueno, pues también hay un camino, que es acercarte a Dios, porque Dios lo arregla todo. En resumidas cuentas, lo que te he intentado resumir en 2, 3 o 5 minutos, no sé el tiempo, eso es lo que hablábamos el domingo pasado. Bueno, pastor, ahora que me está contando el tema de la brecha, su sobrino, lo hemos visto también por los devocionales, ¿cómo se encuentra? Pues mira, gracias a Dios, y no hay otra palabra, David, gracias a Dios, porque hasta los propios médicos lo dicen, gracias a Dios, está bien. Puedo dar la buenísima noticia de que ya está en casa. Qué bueno. Para los que no lo sepan, le comento: mi sobrino estaba en una actividad de la iglesia, en un sitio que se llama, no recuerdo ahora, en Tenerife, yo ya te lo diré, por La Laguna. No me sale ahora la palabra. Bueno, ahí estaban, y en ese lugar donde se hacen asaderos, barbacoas y eso, hay unos palos para aquellos que quieren colgar una red de voleibol o una hamaca, lo que quiera que sea, que están preparados para eso. Mi sobrino fue a colgar una hamaca, pues un lado en un árbol y otro lado en ese hierro, con el caso de que cuando se sentó, mira que mi sobrino jovencito y flaquito, pero se sentó y se le cayó ese hierro pesado, de hierro lleno de hormigón, se le cayó en la cabeza, le hizo una fractura de 10 centímetros, le tocó el cerebro. Rápidamente, gracias a Dios, allí había una enfermera o un enfermero, ahora no recuerdo, si no me equivoco, era una enfermera que evitó que mi sobrino se pusiera de pie, porque la inercia de él, estaba mareado, estaba ido, quería ponerse de pie. No te muevas. Y a todos los demás le dijo: no lo muevan. Llamaron a la ambulancia, se lo llevaron de urgencia, lo operaron de urgencia. Mira qué bueno es el Señor, David, porque el neurocirujano era cristiano. Amén. Y lo operó. No quiere decir que los que no son cristianos no sean buenos, claro. Son excelentes también los médicos, pero el neurocirujano era cristiano, y la asistenta del neurocirujano, cuando vio, dice que mi sobrino estaba todo tapado para operarle, solo se le veían los ojos, y esta mujer dice: yo ese muchacho lo conozco, y era la madre de un amigo de él que coinciden en waterpolo, y bueno, estuvieron muy pendientes. O sea, unos pequeños detalles que tuvo el Señor ahí tremendo. Le han abierto la cabeza para operarle, todavía no tiene toda la sensibilidad en el cuerpo, mucha rehabilitación le queda por delante, pero gracias a Dios está bien. Bueno. Los médicos dicen que su cerebro está bien y que en poco tiempo va a estar 100%. ¿Cuál es el problema? Tiene 18 añitos, él es guapete además, entonces ahora con esa marca aquí está preocupado, porque yo le he dicho: eso te lo dejas crecer, te pones una gorrita, claro, y aquí no pasa nada. Por supuesto que esa es su preocupación. Lo importante es que está aquí. Lo importante, ¿verdad?, es que está aquí y que está bien, gracias a Dios. Gracias por preguntar, David. Lo deja con nosotros. Por supuesto. Bueno, y también otra de las cosas que vamos a hablar la semana que viene va a ser el tema de el perseguir a los judíos, porque también estoy viendo películas de la Segunda Guerra Mundial, y eso fue tremendo, fue y es. Y es, porque siguen siendo perseguidos hoy en día, ¿no? Claro, siguen siendo perseguidos, y bueno, la próxima semana ya que profundizaremos, lo hablamos, pero la persecución sigue a día de hoy. Ya no es tanto física, que también todas las naciones que están alrededor del pueblo de Israel persiguiéndolo,
solo, sino ya también el tema social, mediático. O sea, tú ves ahora todos los medios de comunicación atacando a Israel, todo el mundo yendo en contra de Israel, porque parece que ser pro-Palestina es estar en contra de los judíos. Bueno, una serie de cosas que desde su fundación hasta el día de hoy el pueblo de Dios ha sido perseguido siempre, desgraciadamente. Sí, totalmente. Bueno, empecemos a hablar, si le parece, pastor, en este espacio en el día de hoy, Despertando con Jesús. ¿Qué significa tener una relación personal con Dios, pastor? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que es muy buena pregunta. Y yo creo y considero que tener una relación personal con Dios es ir más allá de conocer de Dios. Hay mucha gente que conoce de Dios. Simplemente tienes que leer la Biblia o leer quizá algunos libros que te hable de Dios, pero eso simplemente te va a llevar a conocer de Dios. Tener una relación íntima con Dios es conocer a Dios, es poderle conocer a Él, qué piensa, cómo actúa, y eso solo es a través de la intimidad con Dios. Jesús nos dice en uno de los mejores sermones que Él predicó, el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, donde Él nos dice que nosotros tenemos que tener intimidad con Dios, cerrar la puerta de nuestra habitación y orar a nuestro Padre que está en el secreto. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. No te olvides nunca que los que llevaron a Jesús a morir en una cruz eran religiosos, personas que conocían de Dios. Sin embargo, Dios se apareció en un cuerpo de hombre y no le reconocieron. Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Hay una historia verídica, por cierto, muy bonita, que dice que bueno, que en un evento grande, multitudinario, iban a hablar y todo se basaba en el Salmo 23, el buen pastor. Y ahí había varios pastores, entre ellos había un anciano, había un jovencito también. Primero predicó el jovencito, lleno de fuerza, lleno de ímpetu, desglosó perfectamente el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Bueno, lo desglosó perfectamente, y cuando terminó ese mensaje, todo el mundo en pie, aplaudiendo, ovacionando, dando gracias a Dios. Tremendo el mensaje del muchachito ese. Cuando sube el anciano, predica más calmado, más tranquilo. Los jóvenes incluso podrían decir que estaban aburridos escuchando a ese hombre. Sin embargo, a medida que iba hablando, empezaron algunas personas a llorar, otras personas empezaron a pedir perdón ya por sus pecados en mitad de la predicación, y cuando terminó ese mensaje nadie estaba aplaudiendo, nadie estaba en pie, sino todo el mundo estaba de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios. Entonces el jovencito al final se acercó a este anciano y le dice: ¿cómo es posible que hemos predicado prácticamente el mismo mensaje, pero conmigo simplemente aplaudieron, y contigo la gente quiso acercarse a Dios, se arrepintió de sus pecados? Y él me dijo: mira, es que tú conoces muy bien acerca del Salmo 23, pero es que yo conozco al Dios del Salmo 23. Es muy diferente conocer de Dios a conocer a Dios. ¿Cómo podemos tener una relación íntima con Él? Conociéndole a Él, al Dios vivo y verdadero, dice la Biblia. Quizás también pasa, como muchas veces se dice, ¿no? La juventud es la vehemencia, el ímpetu y demás, y la vejez o la madurez es la templanza, la calma, el conocer, como bien estás comentando, a Dios y poder hablar así de esa manera, ¿no? La Biblia habla de que en las canas está la sabiduría. Sí. Nos da un buen consejo. La Biblia desde el Antiguo Testamento nos da un consejo que hasta hace poco se llevaba a cabo, sobre todo en los colegios. Yo en uno de los colegios que estudié de pequeñito se hacía, que era ponerse en pie cuando entraba un adulto a la clase. La Biblia dice: delante de las canas te levantarás. El respeto a los ancianos. Hoy, ¿cómo se les trata a los ancianos? Se ha perdido el respeto, ¿eh? Se ha perdido todo el respeto. Yo recuerdo de niño, ahí en la plaza donde jugábamos a fútbol, que la semana pasada hablamos que ya no se juega fútbol en las canchitas, total, ¿verdad? Cuando fuera a pasar una persona mayor, y no tan mayor, pero una persona mayor, ahí se paraba todo el mundo. Ningún chiquillo, por ruin que fuera, por malo que sea, por gamberro que fuera, se le ocurría seguir jugando, pues no vaya a ser que le demos al anciano. Hoy en día es que no hay respeto ninguno. Me acuerdo, por ejemplo, el llegar personas mayores con las compras y demás, ir a coger, ayudarles para hoy en día, o en la guagua, ceder el asiento. Hoy en día ya no se ve eso. No se ve el respeto a los ancianos, y es algo que hemos perdido tristemente. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe en los momentos difíciles, en los momentos afligidos, en los momentos en los cuales estamos muy bajos espiritualmente? ¿Cómo podemos fortalecernos? Bueno, antes de responder, recordar lo que antes decíamos de la predicación del domingo pasado, es que todos vamos a atravesar momentos difíciles. Ser cristiano no es sinónimo de que no vamos a pasar momentos difíciles. No, eso es totalmente mentira. De hecho, ya Jesús mismo se encargó de decir que el cristianismo es el camino incómodo, la puerta estrecha. Esto es solo para valientes. Los cobardes se quedan fuera, David. Esto es solo para valientes. Entonces, cuando nosotros entramos
vamos a tener momentos difíciles. A los cristianos se nos mueren las personas, los familiares. Claro. Los cristianos a veces perdemos el trabajo. Los cristianos atravesamos crisis matrimoniales, crisis financieras, crisis personales, de toda índole. Entonces, lo primero es reconocer que un cristiano también pasa por momentos difíciles. ¿Cómo los podemos sobrellevar mejor? Bueno, habiéndonos preparado antes. La Biblia habla de algo que se conoce como la armadura de Dios. Poneos toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo, estad firmes, ¿verdad? Hay una preparación previa a esos días, preparándonos en oración, a través de la palabra, fortaleciendo nuestra vida espiritual para que cuando venga ese momento difícil, poder atravesarlo. Pero sobre todo en esos momentos difíciles, oye, recordando las promesas de Dios. El salmista dice, si no recuerdo mal, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Es como que le estaba dando una orden a su alma. Por alguna razón no tenía ganas de adorar, no tendría ganas de alabar, y le da una orden a su alma: bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus beneficios, de ninguno de sus beneficios. En esos momentos difíciles, recordemos lo bueno que es Dios. Recordemos lo bueno que ha sido Dios. Dios dice en su palabra que Él no nos dejará, no nos desamparará, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese todos los días está incluido los días malos. Sé que es difícil atravesarlos, pero tenemos que recordar las promesas de Dios en esos tiempos difíciles. Los cultos aquí en Morrojable son de 6 a 8 de la tarde, más o menos prácticamente. Sí. ¿Ha habido cristianos o personas que le han dicho, oye, hoy juega mi equipo, hoy no voy al culto? Más de los que piensan. ¿Sí? Sí, totalmente. Hay muchos y te lo dicen claramente, o simplemente no aparecen. O recuerdo no recuerdo ahora, la final que hubo de Francia Argentina, la final del Mundial, coincidió justamente con el culto. Y estábamos a punto de empezar, porque si algo tenemos nosotros es la puntualidad. A las 6 en punto, esté quien esté, empezamos el culto. Además hay una cuenta atrás y todo, empezamos. Y iban a ser las 6, iba a empezar la tanda de penalti, y había gente con un iPad y un montón de gente que, mira, lo siento mucho, si ustedes quieren seguir viendo esto, salgan de aquí, por favor, pero vamos a empezar. Y bueno, mucha gente, a veces se cruzan eso, ¿no? Momentos importantes, pero yo creo que el momento más importante es ese encuentro con Dios, es ese tiempo para celebrarle culto, fiesta, honor a nuestro Señor. Amén. Y la gente madura no hace eso. Los demás, pues yo entiendo oye, juega el Barça, el Madrid, por decirte los equipos más, juega Las Palmas, juega el Tenerife. Bueno, pues chicos, pues ponen balanza. ¿Qué prefieres? Si esto o lo otro, y por donde se decante la balanza, ahí te va a mostrar cómo está tu corazón. Totalmente. Bueno, ¿qué significa ser salvo según la Biblia, pastor? ¿Qué significa ser salvo? Pues mira, te comento, la palabra evangelio significa buenas noticias. Y para que haya buenas noticias es porque hay alguna mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia que la Biblia nos da? Que todos somos pecadores. No hay ni una sola persona, David, que no peque. Aún esas ancianitas encantadoras que parece que no rompen un plato. Mi abuela que se murió a principios de año con 104 años. O sea, esa viejita era encantadora. O sea, ¿qué pecado va a tener ella? Pero yo me acuerdo de niño, voy a contar una intimidad. Bueno, ya se fue con el Señor, así que no me va a echar nada en cara. Pero yo recuerdo viajar con ella en avión cuando era niño. ¿Y te acuerdas en aquella época donde todavía se daba de comer en los aviones? Sí. Pues mi abuela algún tenedor que otro. Pues mira, la mía también. Eso lo hacía mucho la gente. Sí, la mía también. Una cucharilla, un tenedor. Y tú ibas luego a la casa y te veías una cuchara de Aire Europa, una cuchara de... Entonces, todos somos pecadores, todos pecamos. Entonces, la Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es el infierno, es una condenación eterna. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Señor murió por nosotros y que si nosotros nos arrepentimos de esos pecados, Él nos va a salvar. ¿Salvar de qué? De una condenación eterna. Nos va a dar vida eterna para que el día que nos toque partir de aquí, poder estar eternamente con Él. Nos salva en dos direcciones. La primera es de una vida desgraciada. Aquí en la tierra nos da la oportunidad de tener, como dice Juan capítulo 10, versículo 10, una vida bendecida, una vida en abundancia, ¿verdad? Una vida que como veíamos, creo, la semana pasada, una vida llena de tiempos de refrigerio, una vida que a pesar de las miserias, las calamidades, las maldades que hay hoy en día, que nosotros podamos respirar, podamos estar bien. Y lo segundo y más importante es una vida eterna con el Señor. Nos salva de eso, de una vida miserable aquí, y lo más importante, de una muerte en el infierno, y una vida eterna juntamente con Él nos da el Señor. Muchas veces cuando hablamos de pecado, pastor, pecado es pecado, es decir, no es pecado pequeño y pecado grande, es decir, todo pecado es pecado. Pecado es pecado. No hay, como tú bien dices, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. El pecado es cometer una ofensa contra Dios, transgredir la ley de Dios, dice la Biblia. Ahora, si hablamos de consecuencia de pecado, ahí sí.
Ahí hay consecuencias grandes y consecuencias pequeñas. Claro, alguno me puede decir, bueno, es que no puedes comparar el pecado que estamos diciendo, como las abuelitas se quitaban una cucharilla de millones que hay ahí, a una persona que ha matado. Pecado es pecado. Ahora, las consecuencias evidentemente van a ser diferentes. A una persona que se ha robado una cucharilla, lo mismo lo más que le van a llamar la atención. A una persona que ha matado, lógicamente se le va a caer su dura condena en la cárcel. El pecado es pecado, pero hay consecuencias diferentes. Uno tiene que entender eso. Nosotros, por desgracia, cuando digo nosotros, digo el ser humano, tendemos a catalogar el pecado. Este es un pecado pequeño, uy, ese es un pecado grande, como cometas eso estás mal mirado, y aquel, ¿te acuerdas la semana pasada que te hablé de un libro que se llamaba Pecados Respetables? Sí, correcto. Hemos ido respetando pecados. Bueno, aquello no es tan malo, aquello lo hace todo el mundo, y hemos ido respetando pecados cuando eso también es transgredir la ley de Dios. Entonces, como tú bien has dicho, pecado es pecado. Qué bonito, de verdad, Sí. de verdad que sí. Bueno, estamos en el espacio Despertando con Jesús con el pastor Alberto Ares. Ya llevamos 20 minutos de programa. 20 minutos solo. Solo, por ahora, ¿no? Hay gente que quiere una hora, pastor, para ustedes vean. Y le das una hora y quieren dos. Empezamos con media hora y vamos ya por casi una hora, ¿no? Ay, vamos a hablar hoy de la persecución del pueblo judío, ¿no? Porque no solamente fue en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente ha sido toda la vida, y muchas veces yo digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es tan perseguido este pueblo, pastor? Bueno, vamos a ponernos un poco serios, porque no por lo que significa, que es la persecución al fin y al cabo de personas, independientemente de la ideología, de las creencias, de la política, son personas al fin y al cabo, y más en los tiempos que corren, que ahora mismo se está en una guerra, la guerra de Israel ahí en la Franja de Gaza. Como tú bien dices, no es algo nuevo, no es algo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial, aunque ahí fue un poco el auge, fue aquel holocausto, ¿verdad? Desempeñado por Hitler, donde más de 6 millones de judíos fueron brutalmente asesinados en aquellas cámaras de gas. Bueno, lo que todos sabemos, que es que no me gusta ni nombrarlo. Pero al final, cuando uno se pone a estudiar la historia, se da cuenta que el pueblo de Dios, el pueblo judío, ha sido perseguido de siempre. Desde su creación ha sido perseguido. Vemos, por ejemplo, cómo todos los grandes imperios de la humanidad han perseguido al pueblo de Dios. El imperio egipcio, ¿verdad? Cómo esclavizó al pueblo de Dios. 600.000 hebreos estaban como esclavos allí. Luego el imperio babilónico también arrasó con Jerusalén, sitió Jerusalén, arrasó con el templo, destrozaba las casas, mataba a las familias, y a los supervivientes se los llevó a Babilonia, ¿verdad? Y allí, pues bueno, hacía con ellos los que quería. Luego también el imperio medo-persa. Si tú te lees el libro de Esther, un libro, por cierto, precioso en la Biblia, te vas a dar cuenta cómo este imperio, los medo-persas, también querían aniquilar al pueblo judío, pero Esther intercedió por ellos. Luego el imperio griego también, no tanto de la mano de Alejandro Magno, fue más bien cuando él murió, también se le persiguió. Fue un imperio muy duro el griego contra los judíos, porque ellos le prohibieron celebrar el Sabbat, celebrar sus cultos, prohibieron la circuncisión, cosas muy sagradas para los judíos. Luego entró el imperio romano, lo mismo, atacar a los judíos. O sea, para no aburrirte, te das cuenta que todo el mundo y toda la historia persiguiendo a este pueblo. Un pueblo que, honestamente, David, si tú te pones a analizarlo, son un pequeño grupo de personas a comparación de sus grandes enemigos. Tú ahora solamente tienes que ver lo que es Israel. Bueno, ya si miramos lo que es Jerusalén, ya es la risa. Pero tú te pones a mirar Jerusalén con sus grandes enemigos, esos 7 grandes enemigos que tiene alrededor, y humanamente hablando y militarmente hablando, no aguantarían nada. Y uno dice, oye, ¿por qué aguantan tanto? Bueno, porque la mano de Dios está con ellos, lógicamente. Te voy a dar una sencilla razón por el cual el pueblo de Dios ha sido tan perseguido. Yo creo que nada tienen contra el pueblo de Dios, lo tienen contra Dios. Pero como a Dios no le pueden hacer nada, quieren atacar a lo que es suyo, quieren atacar a su pueblo. La Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación santa, linaje escogido, somos real sacerdocio, el pueblo de Dios. Y como es visible, como es palpable, es tangible, pues como no pueden atacar a Dios, atacan a lo que es de Dios, que es su pueblo, sin darse cuenta que aunque lo lograsen eliminar, como era la idea de Hitler, eliminar la raza judía porque es una raza inferior, nosotros los alemanes, ¿cómo le llamaban ellos? La raza aria. La raza aria, ¿verdad? La raza aria, somos superiores y estos van a contaminar nuestra raza. Prohibió, de hecho, el casamiento entre alemanes, judíos y entre los propios judíos. Bueno, una serie de cosas gravísimas. Y al final lo que querían era eliminar
al pueblo de Dios, pero aunque lo hicieran, que nunca lo van a lograr, aunque lo lograran, Jesús dijo que aún las piedras hablarían. O sea, Dios no, quizás suena fuerte lo que voy a decir, pero Dios no le hace falta a su pueblo para predicar su palabra. Lo hacemos por amor y por temor a Él. Pero aunque todos nos callásemos, la Biblia dice, mira, es que las piedras hablarían. Al final, mi mensaje va a ser predicado sí o sí. Cielo y tierra pasará, dice la Biblia en repetidas ocasiones, pero mi palabra nunca pasará. Se puede levantar aquel, se puede levantar el otro, se puede levantar nación contra nación y todos ponerse de acuerdo para ir en contra de Israel, que es lo que se está provocando ahora mismo, ¿verdad? Todo este tema de la guerra, una pésima información que se está dando, intereses políticos, es que no cabe otra, se está dando, se está dejando a Israel como el malo, que yo ahí no voy a entrar porque sé que esto genera debates y lo último que quiero aquí es generar más división de la que hay políticamente hablando, pero si uno se enterase bien de las noticias se da cuenta que lo que está haciendo Israel es defenderse. Ahora, chicos, si tú te has metido con una persona grande y te ha dado un buen cachetón, pues habértelo pensado antes de atacar. No justifico nada, pero lo que tampoco estoy de acuerdo es que para defender Palestina se tenga que atacar a Israel. Aquí no se trata de ser de unos o de otros, aquí se trata de ser justos, y creo que los medios de comunicación, lejos de ser justos, están siendo muy mentirosos, están dando una pésima información. Yo, Dios mediante, en un mes, si Dios me lo permite, estaré en Israel. Las cosas no son como las pintan. ¿Está grave la situación? Gravísima, y peor se va a poner, pero no es como lo pintan, no es como lo están diciendo. Y no es así. Al final, pues lo que quieren es generar un odio hacia el pueblo de Dios, que al final se está sosteniendo por Dios, indudablemente, David. Dios es el que está guardando a Israel, nunca se dormirá el que guarda a Israel, dice la Biblia, pero también porque tiene el sustento de Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabes que la Biblia habla de que un día Estados Unidos retirará ese sustento, y ahí entonces, bueno, pues ya los enemigos de Israel se crecerán, atacarán. La Biblia habla de una gran guerra que habrá, habla incluso de los muertos que habrá, habla de por dónde atacarán, si por el sur, si por el norte. La Biblia, como dice mi pastor, es el periódico de mañana. Nosotros no nos pilla de nada como, ay, lo que está pasando, ¿no? Pero es que ya la Biblia lo dice. Esta guerra ya habla de ella en la Biblia. El resurgimiento de la nación de Israel hace unas cuantas décadas atrás, habla la Biblia de eso. O sea que al final todos sabemos cómo acabará esta historia, pero el pueblo de Israel nunca va a ser vencido porque es el pueblo de Dios. Amén. Bueno, otra de las cuestiones, recuerda que puedes hacer preguntas tanto a través del canal del pastor como a través del canal de Sur FM. ¿Por qué existen judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías y aún lo esperan? Aún lo esperan, sí, señor. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor. Cuando dice la Biblia que todo ojo lo verá, y estamos esperando esa segunda venida, ya no va a venir como ese cordero que se va a dejar crucificar, ahora va a venir como león, como el león de la tribu de Judá, dice la Biblia. Todo tiene unas explicaciones muy hermosas, muy preciosas. Pero los judíos siguen esperando la primera venida, esa promesa que se hizo en el Edén, en Génesis, si no recuerdo mal, capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Que habrá una simiente que le pisará la cabeza, y esa promesa del Mesías, de que va a restaurar la nación y todo. Ellos siguen esperando esa promesa. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesús no lo reconocieron como Dios, no quisieron reconocerle. Recuerda que el pueblo de Israel había salido hace pocas décadas atrás, 20 quizá o 30, del imperio de los griegos, que como te dije era muy cruel con los judíos. Luego vino el imperio romano, que era todavía más cruel, pero por lo menos le permitían llevar a cabo su religión, le permitían las fiestas, le permitían seguir con sus temas en el templo. Eran extremadamente abusivos en cuanto a impuestos. Lo que te quiero decir, el pueblo judío estaba, permíteme esta expresión, David, estaba quemado, estaba cansado, estaba harto ya de la situación. Entonces ellos, analizando las profecías que se daban en el Antiguo Testamento, todos coincidían que ya tiene que venir el Mesías, ya tiene que venir. De hecho, salieron algunos falsos cristos que decían, yo soy el Mesías, nada tiene que ver. Pero ellos esperaban a un Mesías que viniese, a ver cómo te lo podría decir, con una espada en mano. Ellos pensaban que el Mesías les iba a liberar, les iba a salvar. No entendieron el término. ¿Te acuerdas que el otro día te explicaba lo que es la palabra salvar, que habla de nuestra alma? Pero ellos entendieron que venía a salvarles del imperio romano, que iba a venir ese Mesías con espada en mano, le iba a cortar la cabeza al César, a Pilato y a quien se pusiera por delante, a todos los centuriones romanos, le iba a prender fuego a todo lo que tenía que ver con Roma. Y cuando aparece el Señor, que viene con un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, un mensaje de ámense los unos a los otros,
Un mensaje de si este te hace algo, pon la otra mejilla. Si un romano te pide la capa, dale también la túnica, dale todo. Si un romano te pide que camines a su lado 1 milla, camina 2 millas. Entonces ellos no es que no lo reconocieron, es que no quisieron reconocerlo. Nosotros no queremos a este Dios. Nosotros queremos un Dios que nos libre, no que nos empeore las cosas, que nos haga más débiles todavía, sin saber que al final la mayor arma que hay es el amor y el perdón. Y ellos no lo quisieron recibir, y como estaba causando tan revuelo en toda Israel, no les quedó otra que llevarlo a la cruz, acusarle frente a los romanos, inventaron una serie de cosas y lo llevaron y lo acabaron matando, crucificando en una cruz, sin saber que lo que estaban haciendo aún así era cumplir el propósito de Dios. Se lo estaban llevando a la tumba para que resucitase y al tercer día se convirtiese pues en lo que es hoy, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que resucitó y con esa resurrección nos da vida eterna. Me acaba de venir a la mente en el último culto, lo comentaste, en el culto es la única tumba donde no hay nadie. Donde no hay nadie, exactamente. Yo decía que si tú te vas a la tumba de Buda, que existió, no podemos decir que los budistas estén creyendo en un dios falso, no, están creyendo en una persona que existió en Buda, pero que cuando tú te vas a su tumba está, y decía dónde estaba situada la tumba de Buda, no solamente te vas a encontrar sus huesos, sino, bueno, ya sus huesos, sus restos, no sé lo que quedará ahí, sino que además te vas a encontrar unas 1.600 joyas de lujo total. O sea, cuando tú te vas a, creo que se llama Medina, en Arabia Saudí, y vas a la tumba de Mahoma, que también existió, allí te vas a encontrar los restos de Mahoma. Si tú quieres encontrar la tumba de los tres dioses principales del hinduismo, que decía el nombre, ahora no recuerdo, no vas a encontrar ni siquiera la tumba porque son dioses imaginarios, pero cuando tú vas a la tumba que está en Jerusalén de Jesús, lo único que te vas a encontrar es una tumba vacía, no hay nada absolutamente, porque Jesús dejó la tumba vacía. Y decía, a modo anecdótico, que si tú vas a Jerusalén y entras en esa tumba, lo único que te vas a encontrar es lo que me encontré yo, a un grupo de chinos y brasileños sacando fotos y emocionados porque esa tumba está vacía. Yo soñé el otro día, creo que fue el pasado sábado para nacer el domingo, con mi abuelo que había muerto, y lo único que yo decía es, se fue sin pagar la multa. Y eso yo nunca vi a mi abuelo conducir coche, nada. Sí. Pero mira tú, se murió y no pagó la multa. Me desperté como diciendo, cónchale. Bueno, ¿por qué tuviste ese sueño? No sé, algo había por tu alma seguramente. O algún recuerdo o algo que simplemente floreció. De hecho, en mi caso, quizá no todo, yo creo que la gran mayoría, los sueños no tienen a veces ni pies ni cabeza. Juntan personas con espacios que no les corresponde. Totalmente. Mezclas una persona de la iglesia en el trabajo con no sé cuánto, familiares entre los amigos. O sea, es un puzzle de tu vivencia personal que luego no tiene mucho sentido. Simplemente ha aflorado algo que hay en tu alma, que aún, como tú dijiste antes, en tu subconsciente, que tú dices, bueno, yo llevaba días sin pensar en mi abuelo, pero quizá ahí había algún recuerdo, había algo, y simplemente floreció. Pero nada, no tiene más importancia la que tiene. Bien, pues ya saben que no tiene que darle importancia a los sueños. Dios habla a través de los sueños, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero... Uy, aquí nos metemos en un tema delicado. Sí. Aquí hay interesante, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay gente con la que yo ya... Bueno, pues esa gente que me dice siempre, tuve un sueño ayer y me lo cuenta, y el otro día, bueno, hace ya unos meses me contaron un sueño de estos rocambolescos, David, es que tuve un sueño porque no sé qué, y esto, y de arriba para abajo, ¿y qué quiere decir eso? Digo, mira, yo lo que creo es que te acostaste muy lleno por la noche, ¿sabes? que cuando te acuestas lleno, a los sueños hay que saber interpretarlos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia es el filtro más seguro que hay para que Dios nos hable. Porque a veces los sueños se mezclan, como bien te he dicho ahora, con nuestra alma, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Entonces a veces la gente dice, es que tuve un sueño y soñé que Dios... No. Una cosa es tu sueño y otra cosa es un sueño de Dios. ¿Cómo saber cuándo un sueño es de Dios? Está complicado eso. Sí. Primeramente, que pase por el filtro de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios apruebe lo que tú has soñado. Lo que no puede pasar es como una vez una persona que me dijo, que tuve un sueño que este hombre es el hombre de mi vida y me tengo que casar con él. Digo, bueno, mira, vamos a ver una cosa. Primeramente, la Biblia no aprueba eso. La Biblia dice que no te unas en yugo desigual. Y segundo, yo creo que ese sueño es más carnal que espiritual. Tú eres una persona que tienes ganas de estar casado y entonces ya te estás agarrando a cualquier clavo ardiente. Entonces hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los sueños. Yo no le doy nada de importancia a los sueños. Si es
verdad que en alguna que otra ocasión, muy pocas, pero en alguna que otra ocasión Dios me ha hablado en los sueños, pero enseguida yo cojo mi Biblia, intento que todo quede filtrado y no soy de darle importancia. Tú no me vas a, por lo menos hasta el día de hoy, no me verás a mí contando los sueños que yo he tenido y diciendo Dios me habló por sueños, porque eso crea mucha, pero que mucha confusión, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, pastor, ¿qué consejo le daría a alguien que está comenzando su caminar en la vida cristiana? Bueno, podría darle muchos consejos, pero yo creo que los dos principales, a todo consejo, a toda persona que está empezando y a toda persona que está permaneciendo en los caminos del Señor, siempre son los dos mismos. Lee la Biblia todos los días de tu vida, que no pase ni un día que no cojas tu Biblia y la leas, así sea un versículo. La Biblia dice en el Salmo 73 o 78, no recuerdo bien, en cuanto a mí el acercarme a Dios me hace bien. Así leas un versículo, ya te estás acercando a Dios. Así leas 2, 3, 5 versículos, ya te estás acercando a Dios. El consejo más fundamental, más válido sería lee la Biblia todos los días de tu vida. Y el segundo consejo es ora todos los días de tu vida. No dejes pasar ni un solo día, no te levantes sin orar, no te acuestes sin orar. Yo creo que esos son los dos primeros. Luego habría decenas de consejos más para aburrir, pero los dos principales, lee la Biblia y ora a Dios. Y si me permites un tercero, sí, claro. Busca una iglesia donde congregarte. Busca un grupo de creyentes donde compartan tu misma fe, donde se reúnan. La Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. Congregarse es fundamental para nuestro crecimiento, nuestro avance, nuestra permanencia en el Señor. Así que busca cuanto antes un grupo, una iglesia donde puedas permanecer y estar ahí, involucrarte en el servicio de Dios. Pastor, cualquier persona puede ir a la iglesia, me refiero, por ejemplo, una persona cristiana que a lo mejor no se sienta bien o piense que está pecando y no quiere ir a la iglesia, ¿es normal eso o lo anima a que, aunque esté así, que acuda a la iglesia? Es normal a veces no querer ir a la iglesia, pero hay que ir. Cuenta una anécdota un hombre que hoy es pastor, sus padres creyentes de toda la vida, que él decía que de pequeño un día se levantó y no tenía ganas de ir a la iglesia. Entonces le dijo, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y dice, bueno, es entendible. Yo te entiendo, hijo mío. Le dice, bueno, entonces no voy. No, sí, hoy vas pero sin ganas, le dijo. Sí, claro. A veces es normal no tener ganas de ir a la iglesia. Pero hay que ir, es un compromiso con Dios, porque si nosotros, David, llevamos nuestra vida por lo que sentimos, por lo que queremos nada más, sería un desastre. Yo tengo unas obligaciones. Hombre, yo como pastor sí o sí tengo que estar, ¿no? Sí, claro, imagínate que yo me levanto un día y le diga a mi mujer, hoy no me apetece ir a la iglesia. Hombre, aunque no te apetezca, pero es que eres el que vas a compartir la palabra. Claro. Como mínimo hazlo por la gente. Yo entiendo que a veces no tengas ganas, por el motivo que sea, porque juegue un partido de fútbol tu equipo, como decíamos antes, pero uno tiene que poner siempre en balanza, que es lo más importante. Yo tengo que ir a la iglesia, pase lo que pase. Yo no fallo a la iglesia, yo tengo que ir siempre a la iglesia, porque quizá mi humanidad no quiere, pero mi espíritu está dispuesto. Mi espíritu siempre necesita una palabra de Dios. De hecho, es que es más, si solo vas de domingo a domingo a la iglesia, es que no te puedes nutrir bien. O sea, tiene que ser una comunión constante con el Señor. Y a la pregunta, porque creo que me voy yo por los cedros de Úbeda, a la pregunta que me dice, ¿todo el mundo puede ir a la iglesia? Todo el mundo. Todo el mundo. La iglesia, como dice alguno por ahí, es un hospital de pecadores, ¿verdad? Es un hospital donde vamos todos. Todos tenemos derecho a ir a la iglesia, a acercarnos a Dios. Toda persona. En cualquier situación, en cualquier condición, en cualquier momento que esté, sea cual sea su condición física, psicológica, su condición sexual, su condición, la que quiera que sea, todos deben ser bien recibidos en la casa de Dios. Porque, como bien digo, no es nuestra casa, es la casa de Dios. Totalmente. Bueno, pastor, ¿cuál es el papel de la oración en la vida cristiana? ¿Qué papel juega? El papel básico y fundamental, el primordial. La oración para el creyente es como el oxígeno para los pulmones. O sea, intentar vivir sin respirar es imposible. De la misma manera que intentar sobrevivir en la fe sin orar sería imposible. La oración es fundamental. Es la manera primordial con la cual nosotros nos acercamos a Dios. Podemos tener esa intimidad. Podemos empezar a conocer de Dios, a conocer a Dios, como decíamos antes. Así que orar es fundamental. De hecho, la Biblia nos llama no solamente a orar de vez en cuando, sino dice orad sin cesar. O sea, en todo tiempo nuestra vida tiene que ser una constante oración, siempre orando. Mi suegra es una persona que siempre está orando. Ella va en el coche, ay Señor, por favor, pon tu mano para el Señor, que este hombre corre mucho en el coche, Señor, pon tu mano. O está viendo una película y está orando. Siempre una mujer que está orando. Esa es la meta del creyente, vivir una vida llena de oración. Hay que orar siempre. ¿Qué diferencia hay entre orar y rezar? Uy, una pregunta muy interesante. Pues mira, orar es hablar.
es hablar con Dios. Mientras que rezar se refiere normalmente a repetir, ¿verdad? Yo rezo un Padre Nuestro, rezo un Ave María, rezo un Jesucito de mi vida, creo que se llama, rezo un, no sé, ya me está echando un rezado, ¿no? Por ejemplo. Sí, exactamente, los chiquillos dicen, no me eches un rezado, porque es lo mismo de siempre. Mira qué hacer. Una retaíla, ¿no? Exactamente. Rezar significa repetir, ¿verdad? Y el Señor mismo condena esta práctica. El Señor mismo dijo, cuando oréis, no hagáis como los demás, como los gentiles, porque ellos piensan que por sus vanas repeticiones serán oídos. Tú imagínate que yo vengo aquí, ya independientemente de tener una entrevista en la radio, sino a tener un contacto contigo y que yo me presente delante de ti siempre con las mismas palabras. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola David, ¿qué tal? Y yo te las repito. Uno dice, oye, esta relación no avanza. Total, ¿verdad? claro. Esta relación creo que se ha quedado estancada, vamos a dejar de vernos. Pues ahora ponte en el lugar de Dios, que tú te acerques a Dios y todo el rato estés con el Ave María, todo el rato estés con el Jesucito de mi vida, todo el rato estés con la señal de la Santa Cruz. Uno te dice, bueno, pues está bien para empezar, si tú lo quieres hacer, yo no lo hago, pero tú lo quieres hacer. Pero no, Dios demanda una relación íntima, una relación personal, y entonces orar es hablar con Dios, tal cual tú eres, hablar. ¿Por qué tenemos que estar repitiendo constantemente? Jesús, cuando los discípulos se acercaron a Él para que le enseñasen a orar, Él dijo, vosotros pues oraréis así. Y les habló del Padre Nuestro. ¿Tú quieres recitar tal cual el Padre Nuestro? Hazlo. Jesús lo dijo, vosotros oraréis así. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, todo lo que ya sabemos. ¿Quieres recitarlo? Recítalo. Pero el Padre Nuestro, más que una repetición, es un modelo de oración. ¿Cómo hacer? ¿Verdad? Acercándonos a Dios, reconociendo que Él es el Padre de los cielos, dando gracias por todo, pidiendo nuestro pan de cada día, perdonando las ofensas, pidiendo perdón por las nuestras. O sea, es un modelo de oración. Rezar, yo creo que cuando tú rezas Dios no te escucha, porque es una vana repetición, es un disco rayado, como cuando el disco se quedó en la misma frecuencia todo el rato, ¿no? Y Dios lo que quiere es una relación íntima con Él, que hablemos tal cual somos. ¿Cómo podemos empezar cómo puede una persona empezar a orar? ¿Cómo tendría que hacerlo? Mira, creo que es también muy buena pregunta, porque todos en algún momento nos la hemos hecho esta pregunta, ¿cómo empezar a orar? Mira, cuando yo me entregué al Señor, siendo, pues tendría yo, 16 años más o menos, mi mujer me hizo una encerrona y me dice, bueno, mañana ven a mi casa, porque en aquel entonces era mi novia, lógicamente, ya la familia, por lo menos los padres me conocían, ya había ido a la iglesia, había aceptado al Señor, pero yo estaba dando mis primeros pasos, o sea, yo era un bebé, literalmente, un bebé espiritual, y entonces me invitan a una reunión de oración juntamente con toda la familia. Claro, ahí estamos hablando de gente que el que menos lleva 15 años en el Señor, gente que tú les escuchabas orar y se te caía la baba, eran expertos. Y entonces ahí en medio de esa reunión me dice mi suegra, bueno, ahora tú tienes que orar. Y yo le dije, yo miré a Damaris, claro, a mi suegra, no, en aquel momento que tenía que ganarme también su confianza, no le iba a decir que no, pero yo miré a Damaris y le dije, yo no voy a orar, qué vergüenza, yo no sé orar. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, ¿cómo puedo aprender a orar? Y en la siguiente reunión de oración, porque ellos se reunían toda la semana, y cometí un error, pero yo creo que un error que Dios, presumo yo, que Él se rió en el cielo, porque yo cogí y me preparé bien la oración, yo me la apunté, voy a orar así, yo escuché cómo oraba mi cuñado, mi cuñada, cómo ora Damaris, cómo ora mi suegra, bueno, hay que decir esto, ellos repiten mucho, no me digas por qué, en el nombre de Jesús, bueno, yo lo anotaba, yo no entendía bien por qué se hacía todo eso, me he dado cuenta que todos empiezan dando gracias, bueno, pues yo, gracias Señor, y me la apunté, me la aprendí de memoria, yo soy malo para la memoria, me la aprendí de memoria, y cuando fui a orar, recé, en vez de orar, porque dije, a ver cómo empezaba, Señor, gracias, y la recité. Eso no es. ¿Cómo aprendemos a orar? Siendo nosotros mismos. O sea, abriendo nuestro corazón delante de Dios, hablando con Dios como nosotros somos. Hay personas que tú las escuchas orar, cambian su acento. Oh Padre bueno, Dios de los cielos. Yo digo, pero ¿y este quién es ahora? ¿Por qué ora así? ¿Por qué oras así? No entiendo. Y empiezan a decir una serie de cosas y a recordarle cosas. No sé, o sea, algo súper extraño. Yo cuando oro tal cual hablo contigo, evidentemente sé delante de quién me estoy presentando, que es delante de un Dios santo. No puedo ir de cualquier manera, no puedo ir con esos vacilones, con esas faltas de respeto. O sea, sé delante de quién me estoy presentando, tengo que tener una reverencia, un temor, porque Él es santo, 3 veces santo, pero abro mi corazón, si Él ya lo conoce, entonces yo le hablo con Él, le digo cómo me siento. Entonces, ¿cómo aprendo a orar?
siendo tú mismo. Lo que sí, el consejo más bien yo se lo daría a las personas que quieren enseñar a orar a alguien, y es que no le metan en el compromiso de orar en público, porque conmigo lo hicieron y como que yo le cogí ese rechazo a orar en público. Hombre, si llevas 1 año, 2, 3 años en la iglesia y todavía no oras en público, pues ya sí hay que empujarte. Pero a esos nuevitos no les obliguemos a orar en público, porque le pueden coger como ese rechazo a orar en público. Hay que tener mucha sabiduría para eso. Sé tú mismo, ora tú mismo. Bueno, vamos a hablar hoy también, que lo van a conocer también ustedes ahora, pero yo pensaba que era uno de los apóstoles. Conozcamos a Lucas. Lucas, sí señor. Lucas, bueno, mucha gente lo conoce, lo identifica como apóstol por el hecho de que escribió uno de los evangelios, el tercero en nuestra Biblia. Pero no. Lucas no formaba parte de los 12 apóstoles. De hecho, se cree que lo más seguro es que Lucas nunca viese físicamente a Jesús. Él era un compañero de Pablo. Pablo lo conoció en uno de sus viajes misioneros. Curiosamente la Biblia nos da también su oficio. ¿Sabes qué oficio tenía Lucas? ¿Cuál? Digo uno así, a ver. Zapatero. Zapatero, no sé. Era un presidente que tuvimos nosotros. También. No, era médico. De hecho, su evangelio destaca mucho por lo meticuloso que es. Él coloca las cosas en orden. De hecho, él comienza, no recuerdo si el evangelio o un segundo libro que él escribe, que es el libro de los Hechos, su autor es Lucas. Él dice, quiero poner en orden todo lo que hemos visto. Y Lucas es muy meticuloso, como los médicos meticulosos, ¿verdad? Pues Lucas demuestra que él es médico, que él sabía de medicina por lo meticuloso que es. Acompañó a Pablo en varios de sus viajes misioneros. Pero ya te digo, él no fue un apóstol del Señor. Él escribió el Evangelio de Lucas y en la carta, o el libro, perdón, de los Hechos, dirigido a un hombre llamado Teófilo. Lucas empieza diciendo, oh excelentísimo Teófilo. Teófilo parecía que era una persona importante, y Lucas decidió escribirle a este hombre tanto el Evangelio como la carta, el libro de los Hechos, donde Hechos nos cuenta los primeros pasos de la iglesia primitiva. Y bueno, en definitiva, ese fue Lucas, un compañero de Pablo, un amigo de Pablo, que era médico, pero que no, en ningún caso fue apóstol del Señor. Bueno, comencemos con las preguntas del canal. Son varias, la verdad, en el canal de Sur FM. Bueno, una de las preguntas... que no tengo respuesta para todo, que habrá preguntas que a lo mejor yo me quedo aquí diciendo, pues ya el próximo lunes respondemos. Exactamente. No, y si hay algunas que no preguntamos es porque estamos intentando a ver cómo podemos responder, porque muchas veces que las preguntas las coja aquí el pastor al vuelo, ¿verdad? Bueno, una de las que hace María Martínez Ríos dice, Salmo 105, verso 15, que el pastor lo explique sencillo como hace él. Gracias. Salmo 105, verso 15, versículo 15. Dice, no toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bueno, aquí esto es bastante sencillo de explicar. Lo que pasa, que yo sé por dónde van los tiros, porque se ha manipulado, se ha extorsionado este versículo, que ahora te lo explico, pero aquí Dios es claro, Dios está protegiendo a sus siervos. No toques a mis ungidos. Ungido se refiere a esa persona que Dios le derramaba aceite por arriba, o sea, este es un escogido. Ahora somos todos ungidos porque todos tenemos el Espíritu Santo. Pero en la antigüedad, ¿recuerdas la semana pasada o la anterior que te dije que en el Antiguo Testamento Dios se movía solo por profetas, reyes o sacerdotes? Sí. Eran los ungidos. De hecho, Cristo, la palabra Cristo significa ungido, era el ungido por Dios, no con aceite, sino con espíritu. Bueno, en definitiva, Dios está protegiendo aquí a sus siervos. No toques a mis ungidos, no toques a mis profetas. De hecho, mira, me viene al pelo. Antes te decía como David quiso matar a Saúl, pero dijo, yo no puedo tocar al ungido del Señor. O sea, Dios está diciendo en este salmo, no toques a mis ungidos. ¿Por qué te está preguntando eso? Probablemente, y creo que no me equivoco, porque hoy en día se ha manipulado tanto esto. Hoy en día parece que los ungidos solo son los pastores, solo son los apóstoles, y entonces el pastor, para que no se le critique y para que tenga carta blanca para hacer lo que le da la gana, se escuda en esto. No toques al ungido del Señor. Mira, perdone usted, caballero, pero tan ungido es usted como yo. Y tan igual delante de Dios es usted como yo. Entonces los pastores no son ni más ni menos. Lo que pasa es que este versículo pues se lo han querido apropiar esos 4 magnates de la religión que se han creído los dueños de la iglesia, que para nada son dueños de la iglesia y que cuando lleguen al cielo se van a llevar bastantes sorpresas, creo yo, por lo que leo en la palabra. Y entonces ese versículo va por ahí. ¿Por qué dice Dios no toques a mis ungidos? Porque está defendiendo a su pueblo, pero su pueblo somos todos. Amén. Bueno, otra de las preguntas. Fabiola Alaba K9H. Buenos días, gracias por estar allí para enseñarle al mundo. Una inquietud y pregunto, ¿podemos considerar a los 2 apóstoles como santos?
Sí, si te refieres a santos por lo que considera la Iglesia Católica, desde luego no. Si lo consideras por lo que dice la Biblia, a la luz de las Escrituras, por supuesto que sí. Santo significa, la palabra santo significa apartado. Todos somos santos. Pedro no fue más santo que nosotros. Nadie fue más santo que nosotros. Todos somos santos. Somos apartados por Dios. Ahora, dentro del catolicismo, si te refieres a santo, es que lo beatifican. Creo que se dice así. Beatifican, lo consideran como santo y lo ponen. No. Los 12 apóstoles son tan santos como nosotros. Porque santo significa que Dios te ha apartado. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, exactamente. Pastor, es bueno hacerle promesas a Dios para que lo ayude a solucionar cualquier problema. Bendiciones desde Colombia. Olga Ruiz, 4354. Bueno, quizá otras personas piensen diferente, pero como en este caso me lo están preguntando a mí, yo creo que no. A Dios no se le tiene que hacer promesa. Él es el que hace las promesas, Él es el que hace los pactos, porque muchas veces nosotros queremos usar las promesas a Dios como moneda de cambio. Yo te prometo que hago esto a cambio de... La Biblia deja claro que Dios no puede ser sobornado. Literalmente dice la Biblia, Dios no admite cohecho. O sea, que tú no le puedes ir a Dios y decir, Señor, si tú me das un trabajo, por ponerte un ejemplo, si tú me das un trabajo, te prometo que... Dios podría decir, mira, mi niño o mi niña, o sea, yo sigo siendo Dios con eso o sin eso, o sea, quien vas a ser bendecido eres tú. O sea, intentar comprar a Dios con promesas o algo, no. Las promesas las da Dios en su palabra. Nosotros no tenemos que ponerle condiciones a Dios y no lo vamos a sobornar, no vamos a hacer cohecho contra Él. De decir, si yo hago esto, tú, no, eso no es así. Olga Gómez Ruiz, 4354. Ahora sí lo dije bien. Bueno, Adela Beatriz Betancourt, día 2214. Felicitaciones por el programa. No lo he podido ver en directo por la diferencia de horas con mi país. Si es posible, preguntar al pastor Alberto sobre el canto del gallo, que explique un poquito más de qué se trata, porque sabemos que no era un animal, pero que haga bien la explicación. Bendiciones para todos. Saludos desde Uruguay. Qué bueno, ahí en Uruguay. Tengo un muy buen amigo uruguayo que se llama Alfonso. Bueno, ella personalmente sabe que el cantar del gallo no era un animal, pero la gran mayoría de las personas piensan que cuando Jesús le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, consideran esto como un animal. No es un animal. Hay un versículo en la Biblia, lo tengo por aquí, Marcos 13:35, fíjate qué interesante, dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. El pueblo de Israel, bueno, el judaísmo en sí divide la noche en 4 vigilias, y parece ser que el cantar del gallo era la tercera vigilia, se le denominaba así, aquí sale así como la tercera vigilia, y antes de entrar esa vigilia, que esta es de 3 de la mañana a 6 de la mañana, se tocaba una trompeta para decir, ya hemos cambiado de vigilia, ya los guardianes del templo también se cambiaban, y bueno, y pasaban también cosas, y se cantaba, se tocaba lo que se conoce como el cantar del gallo para entrar en esta tercera vigilia, que es eso, un sonido de trompeta para anunciar que se ha cambiado de vigilia. No es un animal, que una gallina que cantó, no, las gallinas cantan más tarde de las 3 de la mañana, no, fue una trompeta que se tocó porque se conocía así por cambio de vigilia. Bueno, Nelia Escalante, Z3L, dice, Hebreos primero, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Comenta que el verso 13, así también lo indica, bajo su criterio, de acuerdo a mi Biblia, lenguaje actual, nosotros como cristianos debemos saber que los ángeles solo obedecen a Dios. Nosotros no estamos autorizados sino para orar, pedir, llamar o hablar a Dios. Jesús nos lo dejó claro en Mateo 7:7. Por tanto, eso de celebrar fiestas a los ángeles o aquellas costumbres que nos enseñaron nuestros padres de niños, que al levantarnos recemos juntando las manos y diciendo, ángel de mi guarda, dulce compañía, no es correcto, pues hemos conocido la verdad que es Cristo Jesús y solo Dios tiene el poder de enviar algún ángel para ayudar a todo aquel que ha decidido salvar. Este es un programa maravilloso. En mi caso doy gracias a Dios por el pastor Alberto y por este chico que hace este instructivo y edificante programa. Gracias, muchas gracias. Ya digo, el usuario Nelly Escalante Z3L. Pues sí, efectivamente tiene razón esta mujer, creo que es una mujer, Nelly. Nelly, sí, Nelly sí. Escalante, sí. Los cristianos no oramos ni adoramos a los ángeles, de hecho hablábamos la semana pasada, creo que los tiros van por ¿te acuerdas que hablamos del arcángel Miguel de las fiestas de Tuineje? Y yo expliqué que nada que ver, nosotros solo adoramos a Dios, nosotros solo oramos a Dios, y los ángeles, como viene ya está diciendo en la carta a los hebreos, dice que son ministradores de los herederos de la salvación, son servidores nuestros, pero que nos sirven, como bien dice ella, ordenados por Dios. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni la potestad para ordenar a un ángel, para mandar a un ángel.
Hay por ahí alguna teología un poco extraña que sí enseña que podemos hablar con ellos y todo, disparates total. Nosotros a nuestro Dios solo adoraremos y a Él solo serviremos. Otra de las cuestiones, pastor, Héctor Fabio Muñoz Parra 4920. Quiero que me explique por qué no me quedó muy claro en lo que hablaron de que si Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, ¿por qué dice el pastor Alberto de que ya existía más gente? No, yo no dije que ya existía más gente. Yo dije las dos versiones que hay. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. Yo dije las dos versiones que hay, porque la pregunta era, si Dios creó a Adán y a Eva, nada más, y tuvieron dos hijos, cuando Caín comete el pecado que cometió de matar a su hermano, y Dios lo echa, se tiene que ir, ¿cómo es posible que ya hubiese gente por ahí? Bueno, hay dos versiones, dos interpretaciones posibles. Yo me decanto más por una que por otra, pero las dos versiones son porque Adán y Eva tuvieron más hijos, y no vivían 80, 90 años como ahora, sino vivían centenas de años, probablemente ya había tiempo de que tuviesen mucho más hijos, ya se hubiese poblado otros lugares y todo. Esa es una versión, y la otra versión es que Dios creó primeramente a Adán y Eva, los puso en el Edén, estuvo con ellos, pero después también trabajó o formó a otras personas que son las que Caín se encontró cuando salió del Edén. Esas son las dos posiciones. Yo no dije que ya Dios, no sé qué es lo que dice, no, yo he dicho las dos versiones, dos posibilidades que hay. Que decía que ya existía más gente. Que ya existía más gente. Bueno, es una de las versiones, exactamente, pero yo no afirmé ni desafirmé nada. Y ahora que acaba de comentar que se inclina más por una que por otra, ¿por cuál se inclina más? Yo creo que la lógica, creo, pero es que hay buenos argumentos para los dos, porque hay un versículo que me podría refutar muy fácilmente, pero creo que la lógica puede ser que nos lleve a esta segunda opción. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el Edén, trabajó con ellos, con el primer ser humano, ¿verdad? Y también creó a otras personas en otros lugares, ¿verdad? ¿Por qué te digo que es fácil de refutar mi postura, mi creencia? Porque hay un versículo que dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un solo hombre, por Adán. Pero claro, no nos olvidemos que efectivamente fue por Adán, del linaje de Adán vino Noé, y de Noé comienza todo de cero. Puede ser que, es verdad que el pecado entró por un solo hombre, dando a enseñar como que solo hubo un ser creado, lo demás fueron reproducción de las personas, pero vuelvo y repito, Noé es del linaje de Adán, y con Noé vuelve a empezar de cero porque el diluvio destruyó a toda persona y todo esto. Bueno, la última, porque se nos va el tiempo encima, Isabel Sánchez, _4Y. Ayer conocí a una señora y me platicó que ella ya vio la luz, se enfermó de dengue hemorrágico y dice que es como un túnel al final. Se vio la luz, pero los monstruos la jalaban y ella en su inconsciente dijo, el Señor es mi pastor y nada me pasará. Y que sale un ángel blanco alto y la rescató. ¿Qué significa esto, pastor? Pues no sé, la verdad que no tengo ni idea de lo que significa. Lo cierto es que muchas personas que han estado en el umbral de la muerte a punto de morir, qué curiosidad, pero te hablo de creyentes y no creyentes, casi todos coinciden como en esa visión de un túnel oscuro, una luz al final, y muchos coinciden en eso, en que como que la luz le llama, pero hay uno, ella lo denomina como monstruos, creo, otros como demonios, como que no quieren, y hay una lucha espiritual. Es muy curioso que hay miles de testimonios de esto, y gente incluso no creyente, ¿verdad? Que cuando yo muero y veía esa luz. Sí, total. Personas que trabajan con gente que ya está para partir al Señor, han dicho que es muy diferente ver morir a un cristiano, a una persona con esperanza y a un no creyente. La paz que se siente en el momento, de hecho, por ejemplo, mi cuñado se murió en los brazos de mi mujer y se murió cantando alabanzas. Mi mujer Damaris sabía que ella se iba a morir, él era creyente, un buen creyente, por cierto, él nos ayudó mucho el día de mi boda, bueno, lo queríamos muchísimo, y ya sabiendo que se iba a morir, mi mujer empezó a cantar una de sus canciones favoritas al Señor, una alabanza, y así dice que, mi mujer me dice, se murió cantando al Señor, Carlos se murió cantando al Señor, adorando al Señor, fue una muerte tranquila, no de esas agónicas y todo. Entonces hay mucha diferencia entre una persona que muere en Cristo y una persona que muere sin Cristo, pero aún así, todos, aún los no creyentes, coinciden curiosamente en esa luz que ven al final del túnel. ¿Qué significa? Pues chicos, honestamente no lo sé, probablemente es esa batalla que todos vamos a enfrentar después. Cuando nosotros cerremos los ojos aquí, algunos piensan que ya se acabó todo. Ahí empieza todo. Tú los cierras aquí y los abres allí. Tu cuerpo se queda, ese estuche, ese envase, venimos del polvo, del barro, Dios nos formó del polvo y al polvo volveremos, pero nuestro espíritu y nuestra alma van a otro lugar, a un lugar que se llama eternidad.
No tiene ni principio ni tiene final. No es, bueno, voy a estar ahí 80 años, no, es una eternidad. Entonces cerramos los ojos aquí, los abrimos allí y en esa transición parece como que hay ese túnel con la luz al final. No lo sé, pero es muy curioso que mucha gente que ha estado en ese momento coinciden en lo mismo. Estoy en el espacio de los anuncios, como dice el pastor Alberto en el culto, ¿verdad? Antes de dar esa prédica, en los anuncios, apagaron el móvil, fueron al baño, estoy en los anuncios. Entonces, me hace falta, por favor, porque es una fiel seguidora del espacio, escucha los programas antes de que salgan, lo ve los lunes en el canal de Sur FM, lo ve los miércoles en el suyo, después lo repito otra vez hasta los viernes, que salude a Yasmín Guzmán, aquí a la cámara Guzmán. de Colombia. Sí. ¿De Colombia? ¿De qué parte de Colombia? ¿Lo sabes? Pues ahora mismo creo que de Cali. No he estado ahí, he estado 2 veces en Colombia, pero ahí en Cali no. Yasmín, Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que puedas ver las entrevistas. Si estás siendo edificada a través de estas entrevistas, pues mira, dale gloria a Dios y nosotros, tanto David como yo, nos alegramos muchísimo. Y sigue escuchando, sigue indagando también por ti la palabra del Señor y desde aquí, desde Fuerteventura, desde Canarias, te mandamos un beso, un abrazo y un cordial saludo. Dios te bendiga, Yasmín. Y recuerda que suscríbete al canal porque cada día somos más, de verdad. Gracias por suscribirte, dale a like, dale a la campanita y demás para que no te pierdas absolutamente nada de lo que sucede en Sur FM. Pastor, de verdad, muchas gracias. Gracias a ti, David, por este espacio que creo que eres muy valiente, te lo he repetido muchas veces, muy valiente por tenerlo en tu radio. Y seguiremos. Llevamos 5 meses, si lo hacemos por 4-4, el programa número 20 en el día de hoy, bueno. Y a seguir, casi una hora ya. Casi Dios te bendiga, David. Dios te bendiga, pastor. Hacemos un altito en el camino y nada, seguimos con más información en Sur FM en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.